continúa. Ujú. Pues ahí está. Estamos grabando. Y entonces eran dos problemas el tercer examen parcial. Vamos a ver un poquito la solución. Entonces el primero es considere un sistema con dos placas paralelas que se mueven en direcciones opuestas a velocidades constantes. Entonces uno se mueve a la velocidad de pared uno y la otra a velocidad de pared 2. A lo mejor le debía haber puesto velocidad de placa, pero esa es la idea es que vean la condición de frontera, ¿no? Luego, para evitar fricción entre las mismas, se usa una capa que es infinitamente más pequeño que la longitud y el ancho de las placas. Entonces, las placas son muy largas y son muy anchas en comparación con el espesor de aceite, que es H. El aceite se comporta como un fluido incompresible y newtoniano con una densidad de 800 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad dinámica de 5 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro segundo. En este sistema se pueden despreciar los aspectos de la gravedad y la diferencia de presión. Considere que el sistema ha alcanzado el estado estacionario, por lo que el aceite fluye de manera laminar y con un flujo completamente desarrollado. Recuerde que la interfaz líquido entre un fluido y una pared tiene una condición de no deslizamiento. Y bueno, teníamos este esquemita, ¿no? Donde están las dos placas con su aceite en medio. Viene el sistema coordenado, XY. Ujú. Y dice que se mueven en dirección X las placas. Vamos a despreciar la diferencia de presión y la gravedad. Entonces, la única fuente de momentum que tendría el aceite, pues es el arrastre que siente con las placas, que es justamente esa condición de no deslizamiento, que justo en la intercara el aceite va a obtener la velocidad de la placa. Ujú. Pues no sé, ¿de aquí hay alguna duda del planteamiento? Que no. No. Ok. Pues bueno, la pregunta uno era las suposiciones, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones de suposición es adecuada para desarrollar un modelo del sistema planteado? Pues a ver, lo primero, aquí dice que fluye de manera laminar y eso es una de las primeras, si es laminar o turbulento. Entonces este dice, las opciones eran estas, ninguna de las anteriores y estas y otras cinco. Entonces ya tengo marcada la correcta, pero vamos a revisar por qué. Entonces la primera es que es flujo laminar. Y que sea laminar es muy importante porque eso implica que solo resolvemos ecuación de continuidad y ecuación de Navier-Stokes. No resolvemos nada más. Si fuera turbulento, necesitaríamos un modelo de turbulencia. Entonces, esta, por ejemplo, ya está descartada. Luego vemos en qué coordenadas está. Si vemos, es un paralelo. Entonces, lo mejor es que esté en coordenadas cartesianas. Entonces, esta sí está bien, esta estaría bien, pero ya dijo turbulento, entonces ya no está bien. Todas están en coordenadas cartesianas, ¿no? Luego, flujo en una dirección. ¿Por qué? Porque la única fuente de momentum va a ser el arrastre que sienten las placas, que siente el aceite debido al que se mueven las placas. Entonces, ese arrastre pues va a ser la única razón por la cual se mueve el aceite. Solo se va a mover en dirección X. No hay nada que lo mueva en Y ni nada que lo mueva en Z porque estamos despreciando la diferencia de presión y la gravedad. Entonces vemos, y el flujo debe ser en una dirección que es X. Entonces, este está bien, este está bien, este dice que es en Y. Aquí, según el esquema, pues no habría movimiento en Y, entonces este no. Este dice en dos dimensiones, este tampoco. El fluido va a ser incompresible y newtoniano. Entonces, incompresible y newtoniano. Este dice compresible, este está mal. Incompresible y newtoniano, incompresible y newtoniano. Entonces, todos están bien. El estado va a ser estacionario porque dice que el flujo está completamente desarrollado. Ujú. Entonces, eso significa que ya ha alcanzado un estado estacionario. De hecho, aquí lo dice, ¿no? Estado estacionario. Entonces, estado estacionario, este está transitorio, entonces este ya está mal. Este era por el 2D que estaba mal, por el flujo. Entonces nos quedan este y este. Y luego decía que no se considera la diferencia de presión ni la gravedad. Y aquí dice que sí, considera las dos. Entonces este no puede ser. Eso no puede ser, ¿no? Entonces quedaría esta. ¿De esta tienen alguna duda de esta pregunta? No, creo que era la más sencilla de plantear. Sí. Ok.
Entonces eran las puras suposiciones, ¿vale? Ay, conexión, su micrófono, terminó de hablar.
Bueno, bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, profe. Ah, ya, perdón, es que, a ver, entonces, bueno, estas no tienen dudas, ¿no? De lo que son las suposiciones. Luego, entonces, la segunda es qué ecuaciones gobernantes se van a resolver. Como ya habíamos planteado que vamos a resolver flujo laminar, eso implica que se va a resolver ecuación de conservación en masa y ecuación de conservación de momentum. Resolveríamos energía térmica si tuviéramos que calcular las temperaturas o especies químicas si hubiera algún transporte que hubiera alguna difusión de alguna especie o algo. Y turbulencia, pues si fuera flujo turbulento. Pero como solo estamos resolviendo flujo laminar, pues serían estas dos. ¿Ok? ¿Hasta Sí, ahí alguna duda? nada más que no se ve el Word. Sí se escucha, pero no se ve el Word. Ah, no sé. Oh, Ándele, ya se ve. Gracias. ya, ok. Entonces, esta no hay dudas, pero de esta les decía. Entonces, ¿qué ecuaciones gobernantes hay que resolver? Pues es conservación de masa y conservación de momentum, que también le llamamos continuidad y Navier-Stokes. Este, y les decía, energía térmica es si van a calcular algún transporte de calor. Turbulencia, modelo de turbulencia si van a calcular un flujo turbulento. Y especies químicas si hay el transporte de alguna especie. Por ejemplo, que hubiera una reacción química al interior, pues lo resolveríamos. Pero aquí es simplemente el aceite y cómo se mueve en flujo laminar. Serían estas dos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, esa también la tuve, creo que bien. Ok. Luego ecuaciones gobernantes y dice qué forma toma la ecuación de continuidad. Pues lo primero era que copiaran la correcta, ¿no? Y la correcta, pues es la ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas, porque era parte de sus suposiciones, ¿no? Coordenadas cartesianas. Pues copian esta. Después decía estado estacionario, no va a tener acumulación, pero igual a cero. Flujo en una dirección, la velocidad en Y y velocidad en Z son cero. Entonces esas las tenemos que quitar. ¿Cuál nos queda hasta ahorita? Nos queda esta, ¿no? Y luego tenemos que es un fluido incompresible, entonces la densidad es una constante, la podemos sacar de la diferencial y quedamos así. La ecuación de continuidad sería esta, ¿vale? Aplicándole las suposiciones. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profe. Luego, ecuaciones gobernantes, ¿cuál es la ecuación de Navier-Stokes con las suposiciones? Considerando que ya tienen la de continuidad. Pues bueno, tenían que copiar la de Navier-Stokes en coordenadas cartesianas en dirección X, ¿sí? Pues se dan cuenta porque aquí la gravedad es en dirección X, la diferencia de presión es en X. Entonces esta es la que tenían que copiar. Y a esta hay que aplicarle las suposiciones. Entonces lo primero es que no hay diferencia de presión ni hay gravedad, ¿no? Entonces tendría una forma más o menos así. De aquí le podemos quitar la velocidad en Y y la velocidad en Z, que son cero, Ajá. estos términos, porque el flujo es en una sola dirección, solo se va a mover en X. La acumulación es igual a cero, también se va. Luego habíamos dicho que era infinitamente ancho, entonces no va a haber un cambio con respecto a la posición en Z, ¿ok? Y este de aquí y este de aquí es la ecuación de continuidad y esta es la derivada de la ecuación de continuidad. Como la ecuación de continuidad nos decía que esto es igual a cero, este se hace cero y su derivada pues también es cero. Entonces llegamos a esta expresión de aquí. Iría la viscosidad, pero como la viscosidad es constante, la podemos pasar del otro lado, que todos los términos se hicieron cero, y entonces nos queda esta ecuación. Esa sería la ecuación de Navier-Stokes para nuestro sistema. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte? ¿Por qué no se consideró la viscosidad en este? Sí se considera, pero haz de cuenta que tú tienes, a ver, vamos a ver, es esta. Pues Pues vamos a ver. Entonces, quitamos fuerzas de cuerpo, la gravedad no se considera. Quitamos diferencia de presión, tampoco se considera. Flujo en una dirección, velocidad en Z y velocidad en Y se hacen cero. Estado estacionario se hace cero. Esto es continuidad y es igual a cero. Esto se hace cero. Ok, ok.
es la derivada. Esta es la derivada de continuidad, se hace cero. En Z va a ser infinitamente largo Sí, dice y algo. no hay nada que lo haga que cambie en esta dirección, entonces para allá no lo vamos a considerar. Ok, Entonces este de aquí se hace cero. Y entonces nos queda aquí la viscosidad multiplicando por esto. Pero pues si yo divido ambos términos por viscosidad, me queda así. ok, Y entonces ya es esta, ¿no? sí, ya. Está bien, profe, ya, la capté. ¿No? Pues queda así. Este, después era qué condiciones de frontera van a usar, porque tienen que resolver esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fronteras aquí? Pues tenemos estas dos, que serían las que están en contacto con las paredes. Entonces, en y igual a cero, pues la velocidad por no deslizamiento sería la velocidad de la pared. Y en y igual a h, por no deslizamiento, sería la otra velocidad de pared. Entonces, hay que ver aquí abajo, serían estas dos, ¿no? En y igual a h es la velocidad de la pared 1 y en y igual a 0 la velocidad de pared 2. Entonces, aquí había otra que era no deslizamiento, pero estaban al revés, las velocidades. Aquí hay una donde dice que está estático, que ese es el problema que hicimos en clase la última vez. Una pared estática y la otra móvil. No varía mucho la solución, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Esta es lo mismo, una estática y una móvil. Y aquí teníamos una condición de tipo Newman, pero pero pues no, en este caso no aplica, ¿no? Porque tenemos las dos paredes, que serían las fronteras. Pues aquí una duda de esta. Este, no, creo que no. ¿No? No, Entonces ahí para las fronteras pues tienen que ir a ver acá, ¿no? Entonces son las dos paredes, y igual a cero, velocidad va a ser velocidad de pared 2 por condición de no deslizamiento. Hay una capita de líquido que adquiere esta velocidad. Y en y igual a h, pues velocidad de pared 2. Serían esas dos. Este, luego la resolución del modelo, entonces les preguntaba cómo quedaba la ecuación de la velocidad con las suposiciones, ¿no? Resolviendo con estas condiciones de frontera, esta ecuación de aquí. Pues la solución es esta, pero aquí está el desarrollo, ¿no? Entonces partimos de esta ecuación. Como ya solo depende de y, pues las diferenciales ya no son parciales, ¿no? Aquí la reacomodé y bueno, sacamos la diferencial. Se va a resolver por separación de variables. Entonces la integral de cero es una constante. La integral de la diferencial, pues va a ser lo que está dentro de la diferencial. Aquí no podríamos sustituir condiciones de frontera porque las dos que tenemos son de tipo eh, Dirichlet. Entonces son valores constantes. No tengo el valor yo de la diferencial en ningún punto. Entonces aquí no lo puedo sustituir. Separo otra vez variables, vuelvo a integral. Y aquí, ya que me da la integral que es C1 por Y más una constante, igual a la velocidad en X, entonces ya tengo que saber cuánto vale C1 y C2. Pues sustituyo las dos fronteras. Primero empecé por la condición de frontera 2, porque pues tiene un valor de cero y normalmente eso nos ayuda, nos hace más fácil el problema. Entonces en y igual a cero, que aquí era y igual a cero, la velocidad en X va a ser la velocidad de pared. Entonces la constante 2 pues va a ser la velocidad de la pared 2. Este, Luego sustituyo esa constante en esta expresión y sustituyo el valor de la condición de frontera 1, que sería que en y igual a h la velocidad sería la velocidad de pared 1. Entonces ya simplemente sustituyo, bueno, despejo C1 y sustituyo C1 en lo que sería mi ecuación. Esta. Entonces ya tengo el valor de C1 y C2, lo sustituyo y ya nada más lo simplifiqué un poquito para que quedara de esta forma, ¿no? Sería la velocidad de pared, y entre h, velocidad de pared, 1 menos y entre h, ¿no? Es esta que estaba aquí. Tenía otras opciones, por ejemplo, esta que estaba cuadrática, está mal. Esta que era la velocidad promedio, y esta, ¿no? Que era, si la velocidad de pared 2 fuera cero, pues quedaría esta, que era exactamente el problema que hicimos en clase. Pero bueno, en este caso, como la pared 2 sí se mueve, pues queda así. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte? no,
¿Por qué no puede ser la opción 3? Opción 3, ¿esta? Ajá, Porque nada más sería, este es para la velocidad promedio. ok. Si ves aquí depende de la posición que tenga. Aquí ya no depende de la posición. Aquí te está diciendo que toda la velocidad sería constante. Y no. Y no, o sea, depende de dónde estés parado. No va a ser la misma velocidad si te paras aquí, cercano a esta placa, que si te paras cercana a esta. Entonces Ok, no puede ok. ser constante. Tiene que Depende ser de la placa. va a ser un gradiente. Ajá. Ok. Sí, profe, gracias. De hecho, aquí en la ecuación, cuando terminan de resolverla, aquí les queda en función de y cuando integran. Entonces sí depende de la posición. Las constantes no dependen de la posición, pero y sí. Entonces va a ser algo que cambie con y. Ok. ¿Sale? Sí. Y entonces les dice que grafiquen los perfiles de velocidad, ¿no? Pues si Sí, la claro. velocidad de pared uno fuera 0,2 y la de pared 2 fuera menos 0,5, si es el otro lado, ¿cómo quedaría? Pues queda una línea recta, ¿no? Si vemos el comportamiento de la ecuación, es lineal totalmente. Ujú. Entonces, queda la parte de arriba, pues va a la velocidad de la placa uno y la parte de abajo va a la velocidad de placa 2 y genera una línea recta. Hay otras opciones, pero esta es la del valor constante. Esta no podría ser por lo que te decía, ¿no? Depende de la posición. Pues tiene que ser esta, ¿vale? Sí, profe. Y ya las demás pues son otras funciones, ¿no? Que no tienen que ver. Igual por la última tampoco puede ser porque esa es como constante y la otra es variable. Porque la primera es línea recta, ¿Cuál? ¿no? Es que es lineal la relación, Ok, también. Va. es lineal. Esta no puede ser porque esta es cuadrática, o sea, se le ve curvatura. Ok, sí. ¿Sí? Entonces sí se parece, pero no es el comportamiento que tendría. Se Sí, tiene que ser así, esto es cuadrático. Ok, lineal controlado por la viscosidad nada más. vale, Y vale. entonces el otro, pues era si era una velocidad cero y la otra fuera positiva, pues era una recta también, ¿no? Lo mismo, nada más que cambia el valor de abajo y de arriba, ¿no? Sigue siendo una recta. Y bueno, les preguntaba cuál es la expresión para la velocidad promedio y justamente pues era esta, ¿no? La otra opción, ¿de dónde viene? Pues tienen que sacar con el teorema del valor medio, esa expresión, ¿no? Entonces aquí hay que integrar, la función, que es esta es la función, entre los límites de 0 a h, eh, y abajo la integral de 0 a h, diferencial de y, ¿no? Entonces integramos y cuadrada sobre 2, 1, la integral de 1 pues es por y la integral de este y cuadrado sobre 2. Aquí ya nada más desarrollé un poquito, la de abajo hay que, ¿cómo decirlo? Hay que evaluarlo en los dos límites, entonces como el segundo límite es 0 y todo está multiplicado por y, pues sí hace 0, ¿no? Y el otro lado pues sí queda. Entonces, este sería h cuadrado sobre 2 h cuadrado sobre 2h, y este queda h, ¿no? El de y. Entonces, como este es h cuadrado sobre h, pues queda h. Pues todo está multiplicado por h y dividido entre h, pues se eliminan las h. Entonces, un medio. Este de aquí es un medio de la velocidad de pared 2 y este es aquí me equivoqué, este es velocidad de pared 2. ¿Vale? No, o sea, la respuesta está bien, nada más que aquí en el desarrollo le puse velocidad de pared 1, pero es velocidad de pared 2. ¿Ok? Entonces, porque viene de esta parte de aquí, ¿no? Es la integral de la velocidad de pared 2 por esto, entonces velocidad de pared 2, velocidad de pared 2, velocidad de pared 2. Entonces aquí al final nos queda un medio de la velocidad de la pared 1 más la velocidad de la pared 2 menos un medio de la velocidad de pared 2. Entonces, uno completo menos un medio, pues les queda un medio positivo. Entonces, el valor medio sería el promedio de la velocidad de pared uno más la velocidad de pared 2, que era la opción esta. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte?
del desarrollo, No, ¿no? es que justamente creo que me confundí un poquito, pero creo que ya. No, Pero el hecho de que es que se parecía a la anterior, nada más que esta vez sí no era. ¿Cómo se llama? sí, sí, esta era Ah, sí, pues. Y luego ya la promedio, pues nada más era variando, bueno, le metí un valor variable, entonces nada más era que sumaran las dos, ¿no? Y la dividieran entre dos. De hecho, ahí ni siquiera tiene nada que ver el espesor, ¿no? Para la velocidad promedio. Entonces era nada más que metieran pues sí, la suma de las dos y entre dos. Ya les queda. ¿Pues dudas del problema uno? no, profe. Entonces, está, bueno, no sé cómo sintieron el examen, en el aspecto de si está confuso o si se entiende o si las Yo opciones creo, las ven como bien. no, bueno, a mí se me hizo como muy continuo lo que había dicho, ¿no? Que una anterior te llevaba a la otra y así sucesivamente. Entonces, eso como que le da un plus porque pues ya no tienes que hacer como todo el cálculo y lo vas haciendo por partes, pero en algunas partes sí, como que si no tienes bien específico, bueno, en mi caso, como si no yo tuve bien específico algunas cosas, entonces fue como que me perdí. Pero ahí en fuera, pues, ahorita ya revisándolo, siento que sí, son cosas muy básicas, pero que sí cambian un montón las cosas. Sí, Entonces, bueno, sí, o sea, el problema justamente es eso, que si tienen una mala atrás, pues como que se propaga, ¿no? Ese error. Eh, pero bueno, la idea también de que tengan la navegación libre es que como vayan viendo las opciones, de hecho, o sea, por ejemplo, si resolvían mal esta, ¿no? Por ejemplo, ya estas no les iba a dar ninguna. Entonces se supone que podrían haber, o sea, mi idea es que puedan regresar, pero pues sí le voy a dar otra checada para ver si podemos ayudarles un poquito más así, ¿no? porque sí. Pero Sí, 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 de ahí en fuera, pues sí, creo que es una buena estrategia que vaya haciendo parte por parte. sí, es que antes les pedía nada más así como que, bueno, hicimos un departamental en línea y nada más les pedíamos así como esta parte de aquí, ¿no? Como los valores numéricos, pero pues no, todos sacaron cero, entonces por eso estoy como intentando poder aplicarlos en línea Ok, y que no, y que no sí, tengan tanto problema, porque sí, creo que sí, sí les ayuda a que tenga más pasitos, ¿no? ok, sí, definitivamente sí. Entonces, por ejemplo, a lo mejor podría dividirlo en dos pasos, este de aquí, que sea una parte que lleguen hasta aquí y otra parte para evaluar las condiciones de frontera, podría ser, a lo mejor, lo pensaré. Bueno, entonces, problema 2. Entonces, el problema 2 pues era igual a la tarea de la plataforma, que es el flujo en una tubería por diferencia de presión. Es un problema muy clásico, de hecho, si lo buscan en los libros, todos lo van a tener, o la mayoría lo van a tener. Y bueno, dice, considera una tubería de sección redonda que transporte agua de un punto a otro debido a una diferencia de presión en dirección axial, ¿no? O sea, sí, considerando que es un cilindro. La tubería se encuentra totalmente llena de agua, la cual se considera incompresible y newtoniana con densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y viscosidad dinámica de 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Si se desprecia el efecto de la gravedad, se puede considerar que el sistema tiene simetría angular, ¿no? Pues, si no tiene gravedad, no va a haber ningún movimiento hacia abajo, entonces se va a mover igual en todas las direcciones. La diferencia de presión es constante y se ha alcanzado el estado estacionario. Se puede considerar que el flujo está completamente desarrollado y para este sistema se puede considerar que una frontera es la pared del tubo, la cual permanece estática, y la otra es el eje de simetría, ¿no? Y ahí tiene simetría angular, ¿no? Entonces, si lo vemos así como lateral, pues tenemos un flujo que va en esta dirección, una frontera es el centro, justamente el eje de simetría, y la otra frontera es la pared del tubo. Si ven, es una sola superficie, pues nada más es una sola frontera el tubo, ¿vale? Es una sola pared, entonces solo puede ser una frontera. En R igual a cero, simetría, en R igual a R, no deslizamiento, entonces la velocidad va a ser cero. Y bueno, empezamos con las suposiciones. Entonces, el primero es que es flujo laminar. Entonces, que dice turbulento, pues no. Coordenadas cilíndricas.
Pues el que dice cartesianas, no. Flujo en una dirección, pues el que dice 2D, no. Ni el que es angular, ese tampoco. Entonces una sola dirección y es en el eje, en Z. El fluido es incompresible y newtoniano. Pues por aquí el que dice no newtoniano, pues ya está mal. Ajá. Este, mm, Se considera la diferencia de presión, que va a ser la principal fuerza por la cual se va a mover esto. Entonces así la tienen que considerar, la diferencia de presión. O sea, si uno dice que no, por ejemplo pues ya está mal. No se considera la gravedad, entonces en este caso no hay que considerarla. Por ejemplo, este que dice que se considera, pues ya está mal. Y tiene simetría angular, ¿no? Entonces ahí está. Entonces las opciones, pues era esta. ¿De esto alguna duda? No, profe. Pues nuevamente es flujo laminar, pues hay que resolver conservación de masa y conservación de momentum. Las demás, pues no. No tendrían por qué resolverlas, no nos interesa en este paso. En este caso, ni el transporte de calor, ni el modelo de turbulencia, porque es laminar, ni especies químicas, porque no hay ninguna reacción ni ningún reactivo que se transporte, entonces es agua solita, ¿no? Ecuaciones gobernantes, pues otra vez tenían que copiar la correcta, que era la de coordenadas cilíndricas, continuidad en coordenadas cilíndricas, y pues había que simplificarla, entonces estado estacionario se va. Flujo en una dirección, la velocidad angular va a ser cero y velocidad radial va a ser cero, es decir, no se va a mover ni haciendo círculos, ni se va a mover de adentro para afuera, ni de afuera para adentro, ¿no? Simplemente se va a mover en esta dirección. Entonces esas dos se van. Nos queda este término nada más, el de la velocidad en z. Como es incompresible, pues sale la densidad y entonces al final nos queda como continuidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Que, no, profe, ninguna duda. Ninguna duda. Luego, ecuaciones gobernantes, pues tenemos la de Navier-Stokes. Ujú. Que hay que simplificar también. Nuevamente es en coordenadas cilíndricas y únicamente el componente z, porque el flujo es en una sola dirección. Pues primero quitamos las fuerzas de la gravedad. La diferencia de presión aquí sí la tenemos que conservar, porque es la razón por la cual se está moviendo. Entonces quitamos gravedad. De hecho, la voy a copiar aquí abajo, para que, como hace ratito. Quitamos gravedad, no la vamos a considerar. Va a ser estado estacionario. Quitamos este pedacito de acá. Flujo en una dirección, velocidad radial y velocidad angular son cero. Se van. Que tenemos simetría angular, entonces no va a haber cambio con respecto al ángulo, porque siempre va a ser igual. Y esta de aquí es continuidad, que vale cero. Y esta de aquí es la derivada de cero, que sigue valiendo cero. Todo esto igual a cero. Y pues es esta que tenemos aquí, ¿no? ¿Sale? ¿De aquí dudas? Creo que no. No. Entonces, bueno, ¿qué condiciones de frontera teníamos? Pues ya les había dicho que en R igual a cero es simetría. Entonces la condición de simetría es esta, que la diferencial con respecto al radio va a ser igual a cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el otro lado va a ser espejo de este. El cambio con respecto a R va a ser cero. Entonces, tiene que ser un espejo, no va a haber transporte de momentum entre los dos. Entonces va a ser cero. Y la otra es que es en R igual a R, pues está la pared del tubo, que como es estático, pues es igual a cero. Los demás pues son variantes que no. Esta, por ejemplo, son dos velocidades cero, eso no puede ser. Este de aquí está mal puesta, simetría está en R igual a R, que sería la pared del tubo, ahí no puede estar. Esta de aquí tiene que ver con velocidades angulares, esta no puede ser. Y esta pues tiene dos condiciones de tipo Newman, que pues tampoco. ¿Los dudas de aquí, condiciones de frontera? No. No. Ok. Y terminamos pues resolviendo el modelo que planteamos. Aquí está la solución, es esta, pero pues vamos a ver, ¿no? Partimos de esta ecuación. Aquí vean que aquí como que la simplifiqué un poquito con respecto a la que teníamos acá arriba.
Esta sería como queda justamente después de que de que, de que yo la simplifiqué. Es esta. Pues aquí ven que le puse delta P sobre delta Z. ¿Por qué? Porque dentro del texto dice que la diferencia de presión es constante. Entonces este valor no va a cambiar con la posición, sino que va a ser constante. Entonces lo podemos dejar así, como la diferencia de presión con respecto a la posición, o sea, como deltas, porque van a ser constantes. No nos interesa cómo cambia, no cambia de manera gradual, sino que siempre es lo mismo. Y del otro lado, como ya solo depende del radio, pues ya lo cambio, ¿no? Y dejo que simplemente pues sea la diferencial, ya solo dependiente del radio. Entonces empecé despejando, este es negativo, pasa del otro lado positivo. Eh, Se resuelve por separación de variables otra vez, entonces aquí la viscosidad es una constante, la pasé de este lado, multiplicando esta constante, y pues integro, ¿no? Integral de una constante, aquí multiplicada por R diferencial de R, pues es la constante por R cuadrado sobre 2 más otra constante de integración. Y este lado de la integral de la diferencial, pues me queda lo que haya dentro de la diferencial, ¿no? Aquí sí puedo aplicar una condición de frontera, porque yo dentro de mis condiciones de frontera tengo una de tipo Newman. Entonces yo la puedo usar porque yo sé el valor de la diferencial en un punto. Yo sé cuánto vale esto en un punto. Entonces hay que hacer eso. Entonces esto vale cero en R igual a cero. Lo sustituyo, esto vale cero en R igual a cero. Y entonces la constante pues vale cero. Pues ya la voy a meter en esta y vuelvo a despejar, ¿no? Entonces este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces en lugar de R cuadrado sobre 2 nos queda R sobre 2. Y el 2 pues la pasé aquí, ¿no? Con las constantes. Entonces separamos variables. Ujú. Este paso está duplicado. Separamos variables. eh, y bueno, la integral de R es R cuadrado sobre 2 más otra constante. Integral de la diferencial, pues nos queda lo que hay dentro, ¿no? Velocidad en Z. Y ya simplemente, pues, este 2 lo pasé a donde están las constantes. Y para obtener el valor de la constante 2 pues hay que sustituir la otra condición de frontera, que es que en R igual a R, la velocidad es cero. Y entonces la constante 2 es esto, pero es negativo. Entonces ya nada más lo sustituyo y agrupé las constantes y entonces me queda R cuadrado menos R cuadrado. ¿Ok? Es esta. Entonces es una diferencia de cuadrados en este caso. Es cuadrática la relación. ¿Tus dudas hasta aquí? ¿Dudas, dudas? No. Ok. Ahí lo tenemos y bueno, esa era la solución. Y entonces decía, ¿cuál es la velocidad máxima? Es más o menos fácil verla porque va a ser el punto donde la derivada vale cero. Y justamente esa es una de nuestras condiciones de frontera. Entonces va a ser en R igual a cero. Entonces lo único que tendrían que hacer es poner este igual a cero y entonces la velocidad máxima pues es esta. No, es menos R cuadrado. Menos R cuadrado. O sea, sería así, este vale cero. Eliminando este, ¿no? Quedaría un cuarto. Pero pues si no se acuerdan de esa parte, pues simplemente hay que igualar la derivada a cero, ¿no? Entonces derivamos, e igualamos a cero. Entonces me sale que en R igual a cero es donde tenemos la velocidad máxima. Y entonces sustituyo el valor en mi expresión. Y entonces mi velocidad máxima pues es esta, ¿no? La parte donde no está la R chiquita, porque la R chiquita vale cero. ¿Dudas de esta parte de la velocidad máxima? No, prof. ¿No? Ok. Entonces sacamos la velocidad máxima y la promedio, ¿no? Que también, que es con el teorema del valor medio.
Pues aquí en este caso, como son coordenadas cilíndricas y estamos en la parte del círculo de la circunferencia, la diferencial es 2πr de r. Entonces hay que integrar de 0 a r estas dos. Integramos, y entonces de r cuadrada la integral, esto es una constante, entonces la sacamos, integramos, nos queda r cúbica sobre 3. Ujú. No, primero multiplicamos por la r y luego ya integramos. Estamos agrupando esta r que estaba aquí. Entonces este queda r cúbica y este queda r cuadrada por r. Entonces esta queda r cuarta sobre 4 y esta r cuadrada sobre 2. Y ya nada más evaluamos de 0 a r. La parte de abajo les queda 2pi r cuadrado sobre 2. En 0 pues vale 0, entonces nada más nos interesa el valor de r. Entonces esta r chiquita se vuelve r cuarta sobre 4, esta r cuadrada sobre 2 y esta r cuadrada sobre 2. Entonces aquí quite este 2, que me queda pi por radio al cuadrado, que pues es el área de un círculo. Por eso la diferencial es 2pi r de r, porque nos queda el área del círculo al final. Y aquí arriba, pues simplemente agrupé este r cuarta con esto. Pues un cuarto menos un medio, pues nos queda menos un cuarto. Y pues ya nada más sustituye el pi, se va con el pi, r cuadrada entre r cuarta entre r cuadrada nos queda r cuadrada, y el 4 con el 2 queda un octavo, ¿no? Y entonces ya tenemos la expresión de la velocidad promedio. ¿Ok? ¿Dudas aquí? Ujú. No, bueno, ahorita que le estoy explicando, no, pero no llegué tan lejos. Ok. Bueno, pero pues ahí está para que practique también, ¿no? Este, ahí lo van bien. Les digo, en los libros también viene, a veces no tan desarrollado, pero pues bien, ¿no? Por si tienen alguna. Y luego estaba esta expresión, ¿no? Que es el número de Reynolds. En este caso es 2 veces la densidad por la velocidad z por el radio. Este 2r es el diámetro, ¿no? Entre la viscosidad. Y bueno, dice que en conjunto con la diferencia de presión, pues obtengan el valor de que en conjunto con la expresión obtenga el valor de la diferencia de presión. Tenemos que calcular el valor de la diferencia de presión. Pues aquí el número de Reynolds es ya se los daba yo especificado, y el valor de la velocidad promedio pues es ¿no? Ahora yo no puedo saber el valor de esta diferencia de presión solo con la expresión de la velocidad promedio porque no sé cuánto vale. Pero el número de Reynolds, si yo conozco el número de Reynolds, puedo obtener el valor de la velocidad promedio, porque el radio de la tubería es constante, la densidad es constante y la viscosidad es constante. Pues obtengo este valor y luego obtengo la diferencia de presión. Pues simplemente pues sustituye en lugar del valor de velocidad promedio, sustituye esta expresión y pues se simplifica un poquito, ¿no? Entonces el negativo primero lo saqué, viscosidad multiplicando, la densidad por el radio al cubo pasan dividiendo, 4 veces la viscosidad pasa multiplicando, que ya estaba multiplicando de por sí la viscosidad, entonces me queda 4 por la viscosidad cuadrada por el número de Reynolds, y eso va a ser igual a menos la diferencia de presión. Entonces como yo quiero la diferencia de presión, va a ser igual a esto. Como todos estos números son positivos, la diferencia de presión va a ser negativa. Ahora, en este caso, pues sustituyendo los valores, que es 1 por 10 a la menos 3 de viscosidad, 1000 de la densidad, y pues sabiendo que el diámetro pues va a variar un poquito, pues puedo obtener una expresión ya numérica, ¿no? Entonces este sería si el diámetro estuviera en metros, pero como se lo estoy pidiendo en centímetros, pues con un factor de conversión lo convertía a centímetros, y entonces la expresión que obtiene la diferencia de presión en función del diámetro para agua nada más, porque si fuera otro material hay que cambiar aquí viscosidad y densidad, pues va a ser esta, ¿no? En centímetros, metiendo el diámetro en centímetros. Entonces simplemente pues tendrían que haber sustituido esto, ¿no? Esta sería la respuesta. Pero no sé si tengan una duda ahí, No, profe. ¿no? Ok. Pues ya está. Y ya nada más el último era el perfil de velocidad, ¿no?
Y entonces les decía, si el número de Reynolds es 1000 y el diámetro es 5 centímetros, ¿no? Tenían que haber conocido el valor de la diferencia de presión para saberlo exactamente, pero se puede estimar, ¿no? Porque al final es una expresión cuadrática, entonces como debe ser una parábola. Entonces la respuesta es esta de aquí, no puede ser lineal. Esta parábola está bien, pero aquí serían las velocidades negativas. Pues nosotros estamos diciendo que el flujo va en una dirección positiva y pues estas ya no están bien, ¿no? Entonces simplemente sería que obtuvieran el valor de la diferencia de presión, lo sustituyeran en la expresión de la velocidad, ujú, y pues conociendo la viscosidad, pues ya les hubiera dado no, en esa no, en esta, ya les habría dado la forma de la parábola, ¿ok? ¿Tus dudas aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda del examen? Tampoco. ¿No? Ok. ¿Comentarios del examen? ¿Qué les pareció? O sea, sí pienso que está bien, porque sí es algo que en este nos enseñó, pero pues por ahí una u otra cosa, hace que falles. Y justo lo que le comentaba hace ratito, pues no está tan difícil, pero ¿cómo se llama? Este, bueno, yo pienso que no estaba tan difícil, si es que seguíamos los pasos así como receta de cocina, pero pues si no, Ujú. allá vamos. Pues sí, 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 es un poquito complicado así, pero bueno, voy a ver si a lo mejor puedo, por ejemplo, pues separar algunas preguntas, así como en pasos intermedios para ver si queda un poquito más claro. Pero bueno, en principio supongo que estaba bien. Eran dos problemas que más o menos iban a conocer. Si, por ejemplo, les digo, este es del de tarea, el flujo en una tubería. Entonces, hasta cierto punto pudieron haberlo estudiado antes y pues vimos uno muy parecido en clase. Simplemente pues la velocidad de abajo era cero, pero era casi igual, ¿no? Entonces, eran problemas más o menos sencillos. mm, Y no les fue tan mal, o sea, les fue relativamente bien. Entonces, pues esa sería la solución del tercero. ¿Ok? ¿Alguna duda o algo? ¿Comentario? ¿Todo bien? Por mi parte no, profe. Pues voy a detener la grabación, espérenme un tantito y vemos las calificaciones.